Buenas tardes, estamos aquí en este momento con doña Janet Salamanca. Vamos a trabajar sobre el caso de John Salamanca, que es el hijo de ella. Nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo, ella es madrina mía de matrimonio. Entonces, señora Janet, la primera pregunta que le vamos a hacer sobre Johncito es ¿qué clase de diagnóstico le dieron a usted? Mi hijo tiene una discapacidad severa en este momento múltiple por una hipoxia perinatal que le generó por una atrofia cortical de la parte izquierda del cerebro que le degeneró en una epilepsia de difícil control, una epilepsia refractaria que le ha sido bastante complicada, y eso pues le generó toda esta dificultad, le generó un retardo mental severo. ¿Qué profesional diagnosticó esa enfermedad? En primera instancia fue un neurólogo del Seguro Social en el cual estábamos en ese entonces afiliados con mi esposo, y a través de un examen que le hicieron a los 6 meses de edad, que le empezaron las primeras convulsiones y lo internamos para que le hicieran un estudio en su primer electroencefalograma y un examen de la columna donde le examinaron el líquido raquídeo, y de ahí pues salió el diagnóstico de él. Entonces él tiene, su problema fue a base de, realmente fue una mala atención en el parto en el momento del nacimiento, por eso está mi hijo así. ¿Cómo fue el embarazo? Fue normal. El embarazo fue normal, fue bien cuidado. Yo hice mi curso psicoprofiláctico, me preparé, ya había tenido mi primer hijo y pues ya sabía pues cómo era el proceso de un embarazo. Desafortunadamente mi hijo debía haber nacido más bien por una cesárea, porque él venía muy grande y era muy difícil y me pusieron anestesia. En ese momento pues el niño ya prácticamente estaba coronando y al subirse pues tuvieron que sacarlo con fuerzas y lo lastimaron demasiado. ¿Quiénes presenciaron ese momento? Pues en la clínica, que en ese entonces era la clínica San Pedro, pues yo estuve pues con el cuerpo médico, ¿no? El médico, el obstetra y la enfermera, pues el equipo de turno, el anestesiólogo, todo pues allá. En ese tiempo pues no teníamos todavía, como tienen ahora las mujeres, la posibilidad que su esposo acompañara al parto. Hasta ahora se estaban implementando los primeros cursos psicoprofilácticos. ¿Cuál fue el peso y la talla de John en ese momento? Él fue grande, midió 56 centímetros y pesó 3.850 gramos. ¿Cuál fue la reacción que ustedes tuvieron cuando se enteraron de la discapacidad de John? Pues fue un choque, pues no nos esperábamos esa situación tan difícil, y pues la forma como tan ruda que nos dijo el neurólogo en ese entonces, específicamente a mí sola, en una cita de neurología, porque yo no entendía qué significaba todo eso. Y pues al querer que me explicaran qué significaban esas palabras, entonces el doctor pues me dijo simplemente que mi hijo no iba a ser una persona normal como todos los niños, que iba a ser un retrasado mental por toda la vida, y que si quería hacer algo por él, pues que lo pusiera en terapia de la más rápido posible. ¿Dónde estuvo John en las primeras horas de su nacimiento? En la clínica San Pedro, pienso, nunca me lo dijeron, pero ahora a través del tiempo y todo y sé cómo funciona eso. Entonces él nació a las 6:10 de la mañana y yo lo conocí a las 2 de la tarde, 2:30 casi, cuando llegó la hora de la visita, porque a mí no me pasaron el niño, lo cual quiere decir que tuvieron que ponerle oxígeno y auxiliarlo y todo, y ponerlo allá en los primeros cuidados, que jamás nunca fueron honestos conmigo para decirme cómo debe hacer el procedimiento. Simplemente él todavía tiene marcas, incluso en la parte posterior del cuellito, del maltrato que se le efectuó al sacarlo con esos forceps, porque él salió todo rojo, todo maltratado, lo que son las sienes, la parte de la frente, pero la marca del cuello de aquí atrás de la parte de la nuca sí nunca se le quitó, esa le quedó. ¿Y cómo fue la vuelta acá a la casa cuando lo trajeron?
No, pues es que él hasta los 6 meses se desarrolló como un niño completamente normal. Primer signo, inclusive ni signo de alarma, sino que se nos hacía, él se crió como un bebé gordito. Él tuvo su desarrollo normal, él ha tenido toda la vida un desarrollo físico normal al de cualquier varón. Fue un niño muy saludable en cuanto a gripas y cosas de esas. Todo su esquema de vacuna fue bien. Es más, yo todavía tengo esos papeles, tengo el carnet de vacuna, él ya tiene 39 años y yo tengo todos esos papeles desde el primer instante. Y, y pues lo que nos llamaba la atención a mi esposo y a mí era que él se sentaba y siempre al momentico se iba de medio lado. Pero él tuvo sus reflejos, sostuvo la cabeza y todo, como se espera en el desarrollo de un niño normal de esos meses. Pero él cuando empezó a sentarse fue que se le empezó a notar que se iba de lado. Pero nosotros asumíamos que era por lo gordito y simplemente le poníamos cojines, no más. Y él empezó a convulsionar de un momento a otro de forma inesperada, sin fiebre, sin nada, nada absolutamente. Empezaron las convulsiones y fue una etapa muy difícil porque no, pues uno no sabía cómo asumir esa situación. ¿Cuándo fue la primera alimentación que le dieron a John? Él tomó leche, tan pronto me lo pasaron. Yo lo alimenté los primeros meses tuvo su leche, su lactancia normal, succionó normalmente, pero las primeras horas pues no, porque le digo como lo tenían allá, o sea, él no nació y de inmediato me lo pasaron al pecho, no. Hacia las 3 de la tarde del día que nació, hizo su primer toma de leche materna. O sea que después de los 6 meses, o sea, como un niño común y corriente. Común y corriente, él tomó tomó su leche materna los 3 primeros meses, única. Y después sí le complementé con tetero adicional, pero él tuvo una alimentación normal, o sea, no tuvo reflujo, no tuvo algo que nos indicara que algo andaba mal neurológicamente en él. ¿Cómo era él dormía toda la noche? Sí, él dormía de bebecito, empezó a alterarse las cosas de sueño y cosas así, comportamientos pues a través de las convulsiones. ¿Alguna característica del sueño que quiera mencionar de John en esa ¿Pero época? de esa época o de ahorita? De esa época. No, de esa época era normal, pues a veces se despertaba en la noche, pero pues nosotros el sueño no se le alteraba, era lo normal de un niño, de un bebé. ¿Y actualmente? Actualmente sí tiene bastantes alteraciones y complicaciones. Por ejemplo, en este momento tiene otra vez cambiado, él después de que él hace 6 años tuvo una crisis, un estatus convulsivo que lo llevó a unos cuidados intensivos en 15 días de hospitalización. A partir de eso empezó en una regresión de lo que él había adelantado. Y en este momento entonces se le altera fácilmente el sueño, el comportamiento del sueño. Entonces, por ejemplo, hay veces que no duerme en las noches y duerme todo el día. O no es todo el tiempo, pero cuando presenta esas alteraciones, entonces es así. O a veces hay días que le da mucha somnolencia, como hay días que no duerme nada. ¿Y al despertarse, tiene algún comportamiento? Sí, claro. Hay veces se despierta de mal genio. Últimamente se ha vuelto... no totalmente como digamos agresivo, no sería la palabra porque él no es agresivo así, sino se exalta fácilmente, se pone en genio. Y más cuando ha estado así con el genio con el sueño como el trastorno del sueño, le genera alteración en el carácter. Se pone de mal genio, pelea, grita, es grosero también. ¿Y a qué edad sostuvo la cabecita? Él normalmente, por eso le digo, los primeros meses no nos dimos cuenta de que él tenía ningún problema neurológico porque pues todo su desarrollo fue normal, él le cogía uno las manitos y sostenía su cabeza, daba botes, gateó. Cuando empezó la marcha fue que empezaron los problemas de equilibrio, o sea, cuando ya empezó, él caminó se demoró un poco en caminar porque él caminó hasta los 14 meses, gateaba y se paraba y cuando se sentaba se iba de lado como les cuento, pero
pero cuando caminaba sí perdía a veces el equilibrio y se iba de carita y se golpeaba mucho la frente. Entonces tocaba meterlo en caminador, en un cajón, en algo, en un corral para que no se golpeara, porque él estaba bien, caminaba bien y todo, y de un momento a otro, ¡pum!, perdía el equilibrio y se iba hacia un lado, hacia el otro. ¿Y actualmente para caminar tiene muchas complicaciones? Sí, actualmente, a raíz del estatus convulsivo que él tuvo, él empezó a tener una regresión como cuando era un bebé. Él a veces cuando está con la crisis en este momento igual se sienta y se va otra vez de medio lado o sostiene la mirada solamente hacia un solo lado cuando está con las crisis. Y, y lo mismo, la marcha fue, después de que salió de ese estatus, porque en un principio se le borró como la memoria, no hablaba, no coordinaba, no reconocía a la gente, poco a poco fue volviendo a recuperar todo eso, pero la marcha sí no. Entonces él ahora está en silla de ruedas, no totalmente porque sea parapléjico o algo, sino porque él igual, cuando está totalmente con la crisis no se puede sostener y parece un trapito, se le va todo el cuerpo para un lado y no lo puede uno manejar, sostener sentado. Pero cuando está, digamos, bien, entre comillas, él se para, se sostiene, alcanza unos 2 o 3 pasos, pero no se sostiene más de ahí y se va. Entonces por eso él en este momento pesa 81 kilos, mide 1,80 y es muy difícil su manejo por su contextura física, entonces toca manejarlo en silla de ruedas. Y cuando empezó a hablar, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo? Él empezó primero, cuando era bebé, empezó a balbucear mapa normalmente, pero se le fue presentando el retardo en el desarrollo del lenguaje. Cuando ya empezaban, como cuando los niños empiezan a los 2, 3 años a conformar como las pequeñas frases y todo, entonces ya nos dábamos cuenta que él no formaba frases completas, así fuera media lengua como hacen los niños, pero nombraba más bien palabras sueltas. Entonces, gracias a la terapia intensiva que tuvo de lenguaje y todo eso, en sus primeros años logró desarrollar un lenguaje avanzado, no totalmente, él se le entienden muchas cosas, pero no totalmente. Hay cosas que no puede pronunciar, hay otras que las pronuncia muy claritas, hay otras palabras que no las nombra completas, otras que son la media lengua como cuando era un niño, pero sí nos dimos cuenta fue en el lenguaje que no hablaba a la par de lo que hablaban los otros niños de su misma edad. ¿Y para el control de esfínteres cómo fue ese proceso? Fue más demorado, él sí controló esfínteres casi hasta los 2 años y medio. Se le enseñó el proceso como se le enseña a cualquier bebé, pero se demoró bastante en aprenderlo y en controlar esencialmente el nocturno, ¿no? Hoy en día también hay ocasiones en que debo colocarle pañal, bien sea porque tiene la crisis y entonces pierde control de esfínteres, o bien sea porque también cuando está estable, él aprendió después de la crisis, después del estatus convulsivo, aprendió y lo volvimos a enseñar como un bebé, haciéndole fiesta y todo eso, que hiciera chichi, no sé qué, entonces él tiene su pato y él lo maneja y pues hace ahí, pero cuando va al baño, ya lo que es hacer del cuerpo y todo eso, si está bien, él se para, no le gusta para nada el pañal, pero si nosotros vemos que él se puede sostener, tratamos así sea poquito al paso o en la silla de traerlo al baño. Y cuando está muy mal, si no lo paramos, así se ponga furioso y toca ponerle pañal. Incluso él me dice, quíteme ese papel, quítese ese papel, y le dice papel al pañal. Pero toca dejarlo porque no podemos arriesgarnos, porque en este momento una caída de él es tenaz. ¿Qué detalles considera significativos en esa etapa de John? ¿Qué crea importante En este comentar? momento, No, en ese periodo, en esa etapa que pasó. Pues que el detalle importante, como primera medida, lo más grande y lo más importante para mí fue siempre tener el apoyo del papá. Siempre estar conmigo, nunca lo rechazó ni él, ni mi familia, ni la familia de mi esposo, nadie del entorno familiar lo rechazó, entonces eso nos ayudó para poderlo sacar adelante. Desde muy temprano fue un niño siempre muy social y interactuó mucho con los otros niños
normales de su edad, iba a piñata, lo llevábamos a las fiestas, lo que fuera, al parque, en fin. Y siempre tuve el apoyo de mi esposo para que él se socializara. Y como detalle importante que siempre en ese tiempo, a pesar de que era más difícil, no habían tantas instituciones como de pronto hoy, o las EPS no tenían como esos programas que hoy tienen. Siempre nos preocupamos porque estuviera escolarizado, que estuviera... Nunca pudo estar en un colegio de integración, de inclusión, como los que hay ahora en los colegios distritales que tienen inclusión para... No, porque él pues tampoco daba la talla, pero siempre estuvo en instituto especial y siempre estuvo... Y como detalle importantísimo para mí, mi esposo jugó un papel sumamente importante en la educación de él y en su avance, en lo que él logró, porque le reforzábamos y él me ayudaba mucho a reforzarle toda la terapia y todo. El Instituto Roosevelt fue para nosotros una escuela maravillosa. Duramos 5 años allá con él, en terapias casi todos los días, individuales, grupales, nos enseñaron muchas cosas, hasta que le conseguimos institución y él siempre estuvo escolarizado hasta casi los 18 años en forma continua. Y mi esposo era una persona muy creativa que traía y le reforzábamos como materiales didácticos reciclables como fuera, pero él, todo lo que aprendió fue por eso, porque y socialmente pues fue aceptado y nos enseñaron a manejar la situación y siempre quisimos incluirlo en toda la parte social y todo eso le sirvió mucho a él y fue un niño muy sociable, muy cariñoso, muy tierno. En ese entonces, en ese momento fue como así como, para mí eso fue un básico y considero que es muy importante para todos los niños que tengan este tipo de problemas. ¿Cómo era el juego en ese entonces de John? ¿Jugaba Sí, con juguetes? él tenía siempre sus juguetes. Algo importante que nosotros nunca quisimos que ninguno de nuestros hijos tuviera juguetes bélicos, ni pistolas, ni a jugar a las armas, ni nada de eso, sino siempre, ya le digo, empezaron en ese entonces, yo le estoy hablando de más de casi 40 años atrás, empezaban a salir los juguetes didácticos, eran costosos y todo, y mi esposo se los construía con sus manos, así fuera con cartón, con madera, como fuera, y le enseñábamos y él jugaba mucho con los otros niños. Nosotros vivimos muchos años en inquilinato, compartiendo con otras familias, y él interactuaba con los otros niños, jugaba a los carritos, le encantan los carros, los helicópteros, los bomberos, todo eso. Él jugaba y siempre ha tenido eso, jugaba fútbol, salía a la calle a jugar con ellos, era el arquero de todos, alcanzaba las pelotas, entiende bastante el fútbol. Entonces él siempre tuvo, de hecho todavía es un grandote y ahí mantiene todos sus juguetes ahí. O sea, sigue jugando. Sigue jugando con sus cosas y todo. Ahora en lo que más juega, pues porque por su falta de movilidad, pues es en el computador, le fascina el fútbol, le ponen, pero conoce los iconos que se le ponen y ya sabe entrar a sus programas que le colocaron ahí los chicos, ahí los tiene. ¿Y la relación social ahora de Joy con el entorno familiar, con los hermanos, con las personas? Como le comentaba, él siempre fue y ha sido una persona sociable, pero a raíz de la pérdida de mi esposo, él falleció hace 5 meses, entonces no sé si será su forma de vivir el duelo o qué, pero pues al principio, como vinieron del hospital a hacernos asesoría psicológica, acompañamiento terapéutico y todo, él estaba como asimilando que todo el que venía era hacerle terapia y a molestarlo, y entonces empezó a rechazar. Ahora se pone más de mal genio, no interactúa tanto con las personas hasta después de un rato, pero a veces recién llegan las personas, no quiere que le hablen, no quieren que lo molesten. Pues no sé, si pienso que es parte de ese proceso. Ahorita pelea muchísimo con el hermano, porque de hecho mi hijo mayor, él me acompaña mucho acá, está trabajando acá con otro, entonces él viene y coge los utensilios del espacio donde trabajaba el papá, y él se pone furioso, dice que se va para su casa y a media lengua que se quite, que eso es del papá, pelea todo el tiempo. ¿Y los fines de semana qué hace generalmente, John? Generalmente cada 15 días estamos vinculados a un grupo, estamos conformando con la vicepresidenta de la Junta de acá una fundación para niños y jóvenes con discapacidad, y se hacen actividades recreativas en el salón comunal o en el parque. Entonces mi hijo, mis nietos,
me colaboran llevándolo, desplazándolo ahí al parque, y él le gusta mucho los juegos que hay allá. Entonces en esa parte sí, él antes salía mucho más, le encanta salir en carro, pero pues ahora no se puede mucho y extraña esa parte y a veces se pone histérico por eso, por lo que ayer estuvimos en un evento muy hermoso y lo pudimos llevar, entonces estuvo muy contento y todo porque a él le encanta salir, que lo saquen en carro, no le gusta irse en bus. Sí. ¿Y cómo vive los cumpleaños? ¿Cómo los celebra? Él entiende el cumpleaños y durante mucho tiempo para nosotros no hemos sido mucho de fiestas y celebraciones, sino de salidas. Entonces, como era lo que a él siempre le ha gustado, nosotros siempre planeábamos alguna salida con él el día del cumpleaños. Siempre nos íbamos casi todos los años, aprovechábamos alguna actividad que hubiera, bien fuera de la familia o parroquial o como fuera, para salir y la salida era eso, llevarlo a él a diferentes partes. Pues tuvimos la gracia de llevarlo incluso hasta la costa, conoció el mar, estuvo por allá. Pero pues ahora no puede, a mí me da tristeza, pero no importa. Pero él incluso, él sabe cuando se reúnen que para él cumpleaños, o sea, es la torta, significa apagar la velita y todo el resto. Pues él es una persona que no, y nosotros no somos dados que, pues que no se le puede celebrar si no hay plata, si no hay vestido, si no hay fiesta, no. Para él es eso, pero él sabe que cumpleaños. Eso es lo que y le encanta es que los regalos, o sea, le traigan algo, un dulce, la chocolatina, cualquier cosita. Todo lo que le regalan lo pone en la cama y nadie le puede tocar nada. Así sea un paquetico pequeñito, lo que sea, él entiende que le están regalando eso de cumpleaños y él es feliz con eso. Él sigue siendo un bebé que se alegra con cualquier cosita. ¿Ha tenido algún tipo de accidentes o de cirugías que le hayan realizado? Cirugía solamente en el lóbulo derecho, una cosita que le había salido. Hospitalizaciones ha tenido 3 grandes en la vida, pero cirugías mayores no. Accidentes sí, por las mismas convulsiones, por la misma epilepsia, más que todo cuando estaba de pequeño y adolescente se caía mucho y pues tocaba llevarlo al CAMI, a suturarlo, a hacer alguna curación, etcétera, etcétera. Pero accidentes así graves de caídas altas o eso no, pero sí muchas suturas en la frente, en la carita, en la cabeza, más que todo se golpeaba mucho, tocaba hacerle suturas. Ahorita pues no se cae porque pues convulsiona, pero como está la mayor parte del tiempo en la cama, pues gracias a Dios no se golpea. Esa es una de las cosas que aquí los espacios son estrechos, entonces es muy dificultoso meterlo al baño y se nos cae ahí, sí sería un accidente. Una vez tuve un accidente que se rompió muy duro la cabeza y entonces a raíz de todas esas cosas procuramos no meterlo al baño por el peso de lo grande y la incomodidad de los espacios. Últimamente ya hace tiempos que no ha sufrido caídas o algo así, que toque llevarlo a que le hagan curación ni nada. Para usted, ¿qué es la discapacidad, señora? Para mí la discapacidad es una situación que puede surgir en cualquier momento de la vida a cualquier persona y por cualquier circunstancia adversa o que la pueda provocar por diferentes causales. Para mí la discapacidad es algo que en un momento de la vida que se presente pues frena, no limita, diría yo, uno mismo se limita en la medida en que lo tome, pero de pronto frena el impulso con que la persona lleve en su vida, pero no quiere decir que le impida o que lo limite para lograr sus aspiraciones o sus sueños. ¿Cómo describiría usted a su hijo, señora Jan? ¿Cómo escribo yo a mi hijo? Sí. Como la bendición más grande que Dios me dio, porque él ha sido el núcleo, el centro de la familia, lo que ha mantenido unida a la familia y nosotros siempre con mi esposo decíamos y llegábamos a esa conclusión, pues claro, ha sido difícil la situación, el manejo más que todo, la parte de los medicamentos, porque tiene medicamentos en este momento de alto costo, pues gracias a Dios se los suministra la EPS,
la angustia de que no le falten, la angustia de que pronto se caiga, la angustia de, bueno, muchas cosas, pero han sido muchas también las satisfacciones y las alegrías que nos han dado, como cuáles. Ver los logros que él fue teniendo poco a poco en su etapa de crecimiento y de desarrollo. Lo más normal para un niño que caminar, que lograr hacer un dibujo, que lograr muchas cosas, conocer su cuerpo, que es un proceso pues como corriente en el desarrollo de los niños. Para cada paso que él lograba en eso era una fiesta para nosotros, era algo muy importante. Y digo que es una bendición porque a pesar de todos los dolores, los sufrimientos, lo que hemos pasado y lo que el Señor nos siga permitiendo pasar, mi esposo y yo estábamos completamente seguros que si volviéramos a tenerlo, hubiera de vivir las circunstancias, lo volveríamos a aceptar. ¿Cómo se sintió al tener esta entrevista, señora? Bien, me gusta porque pienso que de pronto puede servir para que otras mamitas que hasta ahora están empezando con sus niños pequeños vean que a pesar de las dificultades nuestros hijos con alguna discapacidad pueden y deben salir adelante. Y yo le doy ese mensaje a las mamás que puedan ver esto, a las personas que necesiten o que tengan cualquier familiar, amigo, en fin, en su casa con una discapacidad, la que sea, que siempre hay que estar luchando por ellos, que siempre hay que incluirlos, hay que sentirlos que son personas común y corriente que por alguna dificultad que tenga merecen tener todo lo que humanamente y esté a nuestros alcances poderle dar en cuanto a su superación como personas y como seres humanos. Que lo básico, yo creo que lo más importante para cualquier persona con discapacidad es el amor. El amor vence cualquier cosa, el amor afronta todo. Y las mamitas que estén empezando, yo por mi experiencia les digo que cuando tengan un bebé con discapacidad, desde el momento en que sepa, luchen por ellos, por sacarlos adelante. Eso me lo enseñó a mí un médico en ese entonces y un terapeuta, que todo lo que se haga por estos niños, especialmente en los primeros años hasta su adolescencia, va a ser vital para su vida y para todo lo que logren en su independencia. Entonces a eso los invito, no tengan miedo. Una persona, un hijo con discapacidad no es un castigo, es una bendición, es un ángel que Dios nos da, porque en este momento hay muchas mamás preocupadas por sus hijos grandes que dan la satisfacción de que son hombres o mujeres que pueden salir adelante y pueden lograr muchas cosas, pero los que tenemos un niño con discapacidad, si tenga 50 años, tenemos toda la vida un bebé en casa. Y no tenemos que preocuparnos de dónde están y qué están haciendo. ¿Hay algo más que quiera agregar, señora Yanira, para terminar? Darle las gracias a Yanira por darme esta oportunidad y porque a través de ese trabajo se puede transmitir muchas cosas buenas a la población que realmente lo necesita. Y que adelante con su trabajo y que esta profesión es muy bonita, lo que están estudiando para ayudar a las personas que tengan alguna dificultad. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Janet. Muy amable. Bueno. Vamos entonces a ver a John, que está en este momento acostadito. Esta es la nueva silla que le dieron ahora, que está ya más. La otra era más sencillita. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, John?
pollito. ¿Estás comiendo pollito? Sí. Sí. Qué rico. ¿Te gusta ver el programa? ¿Sí? ¿La voz Kid? Kiss this. Yo lo escribí así, así, porque allá iban diciendo que era, entonces, mire, estas son primero que estas. Mire, ya, sí, el cambio ya más borrachito, más... Papá. No, señora, entonces ya me viene a contestar en la llamada. No estaba aquí todo el tiempo. ¿Logró ver de la señora? Sí, hasta 4, yo me acuerdo. Sí, me quedé, le pasaba lo mismo, ya tenía casi salud.